Mirá cómo está la ciudad. Hermosa la ciudad de Río Grande, del planeta y sus alrededores. Che, gracias por todos los mensajitos que estamos recibiendo. Ya vamos a responder uno por uno al 2964 555 666. Y ahora vamos a la segunda entrevista, segunda comunicación con un amigo de la casa, que le voy a molestar porque, viste, cuando nosotros no sabemos de economía, llamamos los que saben, viejos. A mí cuando me preguntan algo de lo que más o menos manejo, contesto. Pero de lo que no sé, llamamos a los que saben. Por eso estamos en comunicación. Muchas gracias por atendernos. El amigazo de la casa, Armando Cabral. ¿Cómo estás, Armando? ¿Me escuchás? Sí, te escucho bien, ¿me escuchás bien? Te escucho y te veo perfecto, amigazo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, acá estamos. Buenas tardes. Gracias por la invitación, Moisés. Un gusto, realmente. No, por favor. Gracias a vos porque hoy tenemos un problema. Porque estamos debatiendo acá lo que sucedió con Emanuel Álvarez Agis y la propuesta, que estarás al tanto de la propuesta como es. Y te invito a que veamos la explicación, ¿te parece? Y después Dale, lo debatimos, nos explicás y le explicás a todos los que están conectados hoy a través de nuestras redes y nuestros canales digitales de qué se trata. ¿Te parece, Armando, dale, querido? dale, dale, dale. Dale. Mira, ahí vamos a poner en imágenes y en audio a los que están en FM y a los que están en nuestros canales digitales de YouTube. Vénganse al YouTube porque ahí van a ver a Emanuel Álvarez Agis y una propuesta que ha generado controversias, pero que ha generado una respuesta realmente del presidente de la Nación. Realmente, otra vez volvió a putear a medio mundo, y en este caso a Emanuel, por haber presentado esta propuesta que nos va a explicar después Armando Cabral. ¿La compartimos? ¿La Dale. vemos? Y ahora lo debatimos. Mirá. Bueno, ¿te quieres retractar, Emanuel? No, quiero que pongan los 2 minutos que siguen porque la propuesta tiene tres patas. A ver, déjame introducirte en esto. No hay que ser economista, es muy sencillo. A ver. Argentina tiene un gran problema de informalidad. Eso lo que hace es que los que Estamos estamos sin en la audio. formalidad básicamente paguemos los impuestos que no pagan los que están en la informalidad. Ujú. Ahora, en la informalidad no hay todos delincuentes. Hay empresas que, dado lo pesado que son los impuestos en Argentina, si pasan a la formalidad, funden. Entonces tenés ese problema que no es de sencilla solución. Entonces, estudiando, porque no es que se me ocurrió a mí, digamos, estudiando experiencias Claro. de problemas parecidos a la Argentina, di con una propuesta No lo que me parecía escucho, razonable, que era decir que tiene Moisés. tres patas. ¿No lo estás escuchando, Primero, Emanuel? y lo más Ahí lo No, estamos pasando en vivo. A ver, vamos a ver si lo podemos conectar. Tengo un problemita ahí. Me dirán aquí la parte técnica cuando lo ponemos al aire de vuelta, Armando. Pero estábamos hablando de la propuesta que tenía Emanuel Álvarez Agil. Ahí lo ponemos de vuelta y me decís. dale. Bueno, ¿te quieres retractar, Emanuel? No, quiero que pongan los 2 minutos que siguen porque la propuesta tiene tres patas. A ver, déjame introducirte en esto. No hay que ser economista, es muy sencillo. Argentina tiene un gran problema de informalidad. Eso lo que hace es que los que estamos en la formalidad básicamente paguemos los impuestos que no pagan los que están en la informalidad. Ahora, en la informalidad no hay todos delincuentes. Hay empresas que, dado lo pesado que son los impuestos en Argentina, si pasan a la formalidad, funden. Entonces tenés ese problema que no es de sencilla solución. Entonces, estudiando, porque no es que se me ocurrió a mí, digamos, estudiando experiencias de problemas parecidos a la Argentina, di con una propuesta que me parecía razonable, que era decir que tiene tres patas. Primero, y lo más importante de esa propuesta, es la eliminación del impuesto al cheque. Porque hoy el cheque es un impuesto a los que estamos en la formalidad y bancarizados. Acordate que era una propuesta transitoria que obviamente quedó para siempre. Cuando vos eliminás el impuesto al cheque... 2001, ¿no? Claro, cuando vos 2001. eliminás el impuesto al cheque tenés un problema, aumentás el déficit fiscal. Entonces, para compensar, propongo un impuesto al efectivo. Ahora, Pero, uno dice, déjame terminar la propuesta sí. porque si no nunca se entiende de Sí. cómo funciona. Dale. Entonces, cuando vos pones un impuesto al efectivo, ¿qué le pasa al consumidor? Dice, no, yo voy a pagar con un medio electrónico, con una tarjeta, con una billetera virtual. Eso obliga al kiosquero a formalizarse, a no cobrarte en efectivo y no declarar ese ingreso, sino formalizarse. Ahora, último punto de la propuesta. Si vos querés formalizar al kiosquero con la actual estructura tributaria, lo fundís. Entonces, Claro. la tercera pata de la propuesta es bajarle los impuestos a las pymes, o sea, a las medianas y a las pequeñas empresas. Entonces, fíjate, son tres propuestas. Eliminación del impuesto al cheque, baja de impuesto para las pymes, compensación con un impuesto al efectivo. Ahí, bueno, escuchábamos a Emanuel, Armando, presentando esta propuesta que generó mucha controversia. Contanos de qué se trata.
El impuesto, vos estás hablando, porque no lo escuché finalmente, ¿estabas hablando del impuesto al efectivo? Exactamente, que propone Manuel Álvarez Agis, propone un impuesto al dinero en efectivo, Ujú. propone la quita del impuesto al cheque, que era una medida transitoria y que en definitiva quedó Sí, de manera permanente, sí, para poder acompañar, digamos, a sacar a muchas personas de la informalidad y sí, promover, digamos, a las pymes, bajándole los impuestos para que tomen mayor personal. El presidente lo salió a putear. sí, sí. Bueno, el presidente tiene una postura que todos conocemos, ¿no? Es decir, eh, yo siempre hablo cuando me refiero a la industria en palabras de Milei, al industricidio, o sea, no ha dejado nada en pie. Tal Si cual, tenemos en cuenta que han cerrado en promedio durante los últimos 2 años 28 empresas por día, Moisés, tal cual. claramente la política es abrirle la entrada a los mercados como Estados Unidos, por ejemplo, que es su favorito, Ujú, y en detrimento absoluto de la industria local. O sea, tal cual. no ha beneficiado en nada, no les sacó impuestos, los cargó, les liberó las importaciones y eh, 9 de cada 10 empresas hoy te dicen cerramos porque no podemos soportar más los impuestos, no podemos pagar más impuestos, los servicios están carísimos, no hay consumo. Ujú, Entonces, yo comparto la postura de Agis. O sea, a mí me parece que bien. de algún lado, debería poder sacarse fondos para ayudar a las empresas. Y no me extraña que mi ley no esté de acuerdo. En un país donde el mercado interno está destruido, o sea, Sí, vos ya no, y Tierra del Fuego es un ejemplo claro, ¿no? sí. Acá tenemos más de 55.000 personas endeudadas con tarjeta de crédito Wow. para comprar alimentos, para Claro, comprar sí, sí, alimentos. claro. Sí, sí, claro. Entonces, vamos a ese detalle. Si vos con una tarjeta de crédito pagás en 3 cuotas, por ejemplo, como lo hemos visto, seguramente vos también lo has visto en los supermercados, Lo una persona hago, que compra alimento en 3 cuotas, tal cual. te vas a comer hoy lo que vas a terminar de pagar dentro de 90 días, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente la cadena de consumo está rota. Si no hay consumo, no hay producción. Si no hay producción, no hay empleo. Si no hay empleo, estamos complicados. Y esta propuesta a mí me parece que vendría, en Ujú, cierto modo, a darle una posibilidad de ingreso a aquellos que lo están necesitando mucho hoy, como son las pymes, por ejemplo, ¿no? Me parece que son las primeras que motorizan el desarrollo y la producción. El resto, hay 10.000 empresas que están muy complicadas y todos ujú. los días alguien se va del país porque no pueden, no, el costo de Argentina es altísimo. Nosotros tenemos 155 impuestos, Moisés, Sí, contra, por ejemplo, 15 que tiene Chile. claro. Entonces, cuando vos te dicen no vayas a comprar a Chile o si vas a comprar a Chile, no estás apoyando la industria nacional. No, no funciona así. No, No es claro. que ellos tienen las cosas más baratas aún cuando acá te ofrecen promociones y todo lo demás. Entonces, creo que hay medidas que hay que tenerlas en cuenta, pero claro, si no sos comunistas, sos trotskistas, y el otro día Sí, lo decía Longobardia esto, ¿no? sí. Es decir, esta cosa de que los medios de comunicación nacionales particularmente se han puesto de este lado. Ujú, Lo vimos claramente el otro día con los médicos del Garraham, el tal trato que le cual. dio Feynman, ¿no? Tal cual. Ahora, Entonces, digo, sí. creo que por ahí viene. Sí, y la pregunta es la siguiente, porque parece que cuando hay una medida, ¿no? Para sacar a la informalidad, como propone Manuel, Mm, llevando la carga tributaria para el que más tiene, que es lo que interpreto, y sí, tratando de blanquear a aquellos trabajadores, darle a la pyme que pueda blanquear a sus trabajadores, parece que molesta. Ahora, parece que la casta eran los trabajadores y no las grandes corporaciones que se la están llevando en pala con un dólar pisado, con claro, endeudamiento y pero con claro. lo que decía el Toto Caputo hoy a la mañana, ¿no? O Sí, son ellos o es el comunismo. ¿Se está planteando de esa forma? claro, claro, claro. Bueno, hay varias cosas de ahí de tu pregunta, ¿no? La primera, Sí, cada vez que, como vos decís, y hay un ejemplo muy claro, muy cerquita, Moisés, a ver, Brasil. Brasil, Brasil. tal cual. La reforma Lula decidió, tributaria, decís vos, claro, no, pero aparte Brasil, Lula impuso un impuesto a las grandes riquezas tal cual. y sacó 28 millones de personas de la pobreza. No es mentira esto. No, tal Y cual. es un impuesto, y yo no escuché las masas populares saliendo a cuestionar que se le cobraron impuestos a los súper ricos de Brasil para esto. Ujú, ¿Me entendés? tal Para cual. financiar a pequeñas empresas,
productores, emprendedores, pymes, toda esa gente empezó a trabajar de nuevo y a mover la rueda con ese impuesto. Así que creo que es absolutamente posible. Además, hay otro aporte que te puedo hacer a esto, Sí, que es la ley de garantías recíprocas, Moisés. bien, Eso, exactamente. si querés te lo explico, es muy Sí, cortito. claro, claro, todo el tiempo del mundo, Armando. Así que Bueno, tomate todo el tiempo que vos dispongas porque nos ayudás a comprender cómo se está moviendo la economía hoy. bueno, por ejemplo, el Sí, sistema de garantías recíprocas propone que vos, sí, Moisés Solorza, que tenés una empresa de fabricación de televisores, ajá, salís de garantía de mí, que soy un productor de tornillo para la tapa del teléfono, bien, y yo con tu garantía ujú, accedo a un préstamo y tengo dos posibilidades de pagártelo. Uno es con trabajo a fazón para vos, bien, por un tiempo determinado y según nos convenga a los dos. sí, Y el otro es que yo te devuelva con efectivo a medida que vos me das para un tiempo de gracia para empezar a producir y te lo voy pagando como se lo pagaría un banco. tal Pero cual. sin todo el tramiterío que yo no puedo hacer por ser una pyme que quizá no tenga las garantías, no tenga los fondos, no tenga Ujú, el respaldo como para acceder a ese crédito. Eso acá no se está haciendo, por ejemplo. claro. Sería una Y herramienta muy, digamos, digamos, una herramienta muy efectiva para motorizar de alguna manera la economía y las pymes, claro, ¿no es cierto? pero además rápida, Exacto. rápida, porque eso es un acuerdo entre privados. O sea, Ujú, el Estado, si querés, como hace, qué sé yo, en este momento Santa Cruz, puede ser un regulador, puede claro. participar como regulador tranquilamente, pero es una herramienta, como vos decís, rápida, efectiva y que permite, que en el caso de una empresa pequeña, como yo te decía recién, Ujú. desarrollarse rápidamente y a la vez poder trabajar para otras empresas también, ¿no? Seguro. Armando, en función de esto que vos estás planteando y te agradecemos aquí de Radio Más, tu Sí, claridad en los conceptos para lo cotidiano, ¿no? sí, Vimos sí, sí, que hoy aumentó de vuelta el combustible, ¿no? sí. Superó la barrera de los 1.400 pesos Ujú. en Tierra del Fuego. Vemos que viene el aumento de luz, de gas, de agua para Ciudad Ushuaia y que se van a liberar las tarifas de manera mensual como es pretensión del Fondo Monetario Internacional. Sí. Esto se suma a la caída del consumo generalizado en Tierra del Fuego, que es brutal y tremendo. ¿Cómo ves este fin de año para la fiesta? Navidad y Año Nuevo en esta economía que vive, de lo que queda la economía fueguina. Claro, hablábamos ayer, Ujú, hablábamos con gente de la UOM, Moisés, sí, con delegados de base, que nos decían lo siguiente. Bueno, ellos perdieron 1.700 empleos en estos 2 años. Dato para tener en cuenta, ¿no? sí, Número frío. Con un promedio salarial de entre 1.500.000 y 1.800.000 pesos. sí. 1.700 puestos menos de trabajo. ¿Sabés cuánta plata significa que no circula en Río Grande por Ujú, mes? dime. 1.500 millones de pesos. Bueno, ahí está. Ese es el parate que se ve. Exactamente. Bueno, esto es el cierre del kiosco, es el cierre del comercio pequeño, Tal del cual. polirrubro, de la tiendita, etcétera, etcétera. Bueno, y yo le preguntaba esto, como me preguntaba recién, ¿qué pasa a fin de año? Ujú, Bueno, de todos los convenios laborales que se han firmado hasta ahora, sí, ninguno fue homologado por el gobierno nacional. Ninguno. Ellos están cobrando lo mismo que cobraban a principio de año. Y la expectativa es, además de esta situación claramente muy complicada, sí, un punto central que es la recuperación del poder adquisitivo del salario, claro, Moisés. claro, claro, claro. Es Si eso, fundamental. sí, claro, que también se lo preguntó en su momento Rossi al presidente y el presidente le dijo, bueno, explíqueme usted, dígame usted cómo hago para ponerle plata en el bolsillo a la gente. Bueno, acabamos de hablar de herramientas que pueden generar cómo ponerle plata al bolsillo de la gente. Pero un dato que ellos también me dieron ayer es que Ujú, están 10% debajo de la inflación mira, los salarios de los empleados de las electrónicas. Ni hablar de ujú, los empleados de las textiles. Y nosotros, yo siempre digo esto, ¿no? La otra vez me lo preguntaba el Conado Mono en una reunión, sí, me dice, ¿qué opinás del régimen? Le digo, el régimen es el corazón del desarrollo de Tierra del Fuego. No hay sí, forma de sacarlo de esto. Y en este marco te cuento las empresas que ya se diversificaron, por ujú, ejemplo, que están haciendo otra cosa, que ya han dado como tal por cual. finalizado el tema del celular y todo eso. Ujú, Por ejemplo, Newsan, que acaba de echar 150 personas en Tierra del Fuego. sí, Mirgor tiene 160 suspendidos, creo. Ellos ya están en otra cosa. Newsan se dedicó
a la cosmética, tiene barcos pesqueros, está desarrollando la cría de mejillones en Almanza, bueno, Ujú. otras cosas. Ahora, ¿qué pasa? Ninguno de esa apertura de negocios ha generado empleo en Tierra del Fuego. No, claro, claro, Y no lo va a o genera muy poca, digamos, hacer. no alcanza a cubrir toda esa, los obreros, los compañeros de la fábrica no van a ir a sacar mejillón en Mejillones. Almanza, ¿entendés? Entonces, No, ah, no. por No, eso, tal pero cual. además de 100, Ujú. se tomarían 4 Claro, para ese trabajo. claro, ¿Entendés? claro. Por Porque eso, lo mismo pasa sí. con la promesa de la acuicultura o la cría de salmones. Nosotros asistimos a una conferencia que dio un profesor en la UTN, un profesional de Noruega, Ujú. y él decía que hace 25 años que están produciendo y generan 1.500 puestos de trabajo. Claro, 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 Entonces, claro. para contestarte terminantemente la pregunta, nosotros para fin de año vamos a tener un panorama horrible, horrible. No, Horrible. no hay otra denominación, porque paralelamente a eso se cae el comercio, se Ujú. caen las pymes, se caen, yo el otro día salí, te lo juro, a sacar fotos de Que- los negocios que han cerrado en Río Grande. Sí, Y la señor. verdad es que si tenía que publicarlos todos, era 2 páginas de negocios, son casi 90 negocios cerrados en la ciudad. Es muchísimo para esta ciudad, más esta pérdida de ingresos que te decía, de Ujú. circulante, más la pérdida de circulante de los desocupados de las empresas textiles, más el aplastamiento de los sueldos. Tal cual. Eh, no hay chance. Un jubilado hoy en Tierra del Fuego está cobrando 536.000 pesos por mes, con zona desfavorable. Con zona Entonces, favorable. si a Ujú. fin de año no hay un cambio de política monetaria, es decir, no hay, como vos decías recién, dejar que el dólar flote y revalorizar el peso, y estamos muy complicados. Estamos muy complicados porque no hay plata, o sea, nadie tiene plata en el bolsillo, Tal que es cual. lo que nos está faltando. Tal cual. Otra pregunta, Armando, si tenés un tiempito, Sí, agradeciéndote realmente la claridad con la que nos estás enseñando. La pregunta es decir, ¿cuál ves vos el camino que está siguiendo? Porque, insisto, ahora viene un aumento de la carne, en Buenos Aires están hablando, acá sale 8, 18.000 mangos el kilo de asado, ¿no? sí, 18, Eh, 8,2 aumentó. Exacto, el 8,2 dice que va a haber un aumento ahora, la próxima semana, de un 3, 4, 5% más. Sí. Eso, eh, ¿vos le querés, y esta es una pregunta que nos hacemos todos, fuera de aire, fuera en la calle, ¿vos le creés a los datos de inflación? No, 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 absolutamente no. Y te digo por qué. Porque la Te verdad digo por que es qué. muy difícil creerle esos datos. Te aumenta No, la no, nafta, la luz, el gas, el agua, che, no. 0,1% de inflación. Dale. Claro. Primer dato. Sí, Primer dato. La inflación se mide con el mismo sistema de 2004, Moisés. bien, Algo cambió el mercado un en poquito, 21 años. claro, Algo cambió el sí, mercado. claro. Bueno, o sea que es un sistema completamente obsoleto. Pero además, en Ujú. esa medición que tiene el índice hoy de la inflación, no se incluye alquiler, que vos sabés que acá en Río Grande, Te por mata. ejemplo, te mata. No se incluyen servicios como telefonía celular, no sé, qué sé yo, transporte, bueno, es solamente alimentos lo que incluyen. Y Claro. ya no funciona de esa manera. Entonces, hay Ujú. otro dato muy interesante que la gente por ahí no tiene por qué saberlo, pero es la inflación en dólares. Ahí va, La ahí va. inflación en dólares. ¿Por qué hablamos de inflación en dólares? Porque todos los productos que nosotros usamos para producir lo que sea en Argentina se importan. Exacto. Entonces, ese valor es en dólares. Por eso el precio de tu remera que se fabrica con algodón, que se importa de la China, porque que de Argentina a los algodoneros los mataron, igual que los yerbateros, y bueno, estamos Sí, tal cual. recibiendo. El otro día recibimos yerba de Arabia. Sí, ¿Cómo sí, yerba de Arabia? sí, sí, sí. Le exportamos la yerba, pero Naranja de Israel, kiwi de fideos de Suiza. fideo de Suiza, Bueno, un desastre, sí, tal cual, bueno, tal cual. entonces, cuando vos decís, ¿por qué me aumenta tanto todo esto? Y Ujú. claro, porque la inflación en dólares hoy, en este día, es del 52%. Tal cual. Entonces, si a la devaluación del salario, a las importaciones en dólares y a la baja del consumo le agregás esto, y la verdad que estamos muy complicados, porque vos me decís, ¿por qué una camisa acá me cuesta el precio de dos?
primero por los impuestos, Claro. segundo porque la mayoría se fabrica con productos importados, y tercero porque tenés 155 impuestos. Entonces es imposible que ningún Ujú. argentino haya recibido 50% de aumento salarial en los últimos 2 años. Entonces Tal ahí tenés cual. la respuesta. Vos Tal, no tenés plata. Y ujú. nos olvidamos, en algún momento también nos olvidamos que este gobierno cuando ingresó hizo una devaluación del 118%, Moisés. Claro, claro, A claro. eso, claro, y si vos a eso le vas sumando todos los meses el aumento del dólar, Ujú. son devaluaciones consecutivas. Sí, Entonces claro. hoy tenés 32% menos de poder adquisitivo que el que tenías en 2023. De hecho, cualquier economista que consultes te va a decir, no hablemos de presupuesto, no hablemos del año 2024, porque este fue el peor año económico. Y cualquier economista mentiroso que hace, te compara los datos de 2024, que Exacto. fueron los de donde se derrumbó todo. Exactamente. Le Ajá. cuento a nuestros oyentes, a los que están en nuestro canal digital, tengo un montón de preguntas. Gracias por interactuar aquí con el 2964 555 los que están en FM. Les cuento que estamos viendo y compartiendo la generosidad que tiene Armando Cabral, un especialista en temas económicos. Los invito a que visiten su medio, que es súper actualizado y con muy buena data económica, que es www.lalicuadoratdf.com.ar. ¿Es así, Armando? Sí, señor, gracias. Ahí pueden encontrar en serio, ¿no? Información de primera, de un especialista en temas económicos y de política también, en donde justamente acudimos nosotros cada vez que tenemos un quilombito en temas económicos que Milei nos pone claramente a debatir todos los días, ¿no? Sí, A ver sí, sí. cómo llega. Por eso es importante, te decíamos, ¿no? El tema del combustible, esto va a generar de algún modo una escalada de la inflación ahora a fin de mes, porque es el único dato, digamos, fuerte por los Sí. cual Milei tiene el anclaje puesto en el dólar, ¿es así? Claro, bueno, ahí tenemos otro dato importante, que es que el impuesto de los combustibles, por ejemplo, Ahí va, él debería coparticiparlo con las provincias, no lo está haciendo. se la está Ese, quedando ese, toda. claro, sí, ese combustible, ese impuesto, Ujú. es para obras viales. Exactamente. Nosotros tendríamos, con todo lo que hemos aportado ya, no solo en gas, sino en petróleo, bueno, todo lo demás, tendríamos que tener la ruta asfaltada con mosaico de Ataushuaia, Moisés. Y no sé si techada, Armando, mira lo que te digo. También, sí, también, bueno, se lo queda, y Sí. obviamente que impacta directamente en el consumo, porque todo lo que entra a Tierra del Fuego, Ujú. amigo, viene por camión. Totalmente. Y o sea, hoy poner un camión, esto me lo decía Darío Loreto, el propietario de una de las empresas más importantes de acá, sale 30 millones de pesos, Ah, la mierda. Moisés. Tal cual. Entre seguro, combustible, Claro. balsa, chofer, etcétera, etcétera, son 30 millones. ¿Cuánto te parece a vos que le va a regalar Darío Loreto al señor que le traiga un producto de Buenos Aires? Va a decir, no, mira, de manera solidaria este viaje no te lo cobro. No, 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 no no, no. existe. Y él mismo me decía el otro día, nosotros, Armando, hemos comprado bitrenes, y Ujú. la verdad que no sé si lo vamos a poder usar porque la ruta No, entre claro. como Gallegos y Comodoro Rivadavia está completamente destruida, igual que la nuestra acá, ¿no? Así Sí, que claro. sí, impacta directamente en Tierra del Fuego, particularmente, más allá de que en toda la Patagonia también, pero en Sí. Tierra del Fuego por esto. O sea, el 80% de lo que se consume ingresa por camión, y esos camiones con aumento de combustible te lo trasladan al consumidor final. Bien, Armando, muchísimas gracias. Por último, a ver, me Sí, quedaba esto. ¿Cuál es tu panorama? ¿Cuál es tu panorama para este fin de año? Tu consejo, digamos, económico para la familia, ¿dónde tiene que ir a buscar los mejores precios y qué es lo que te parece que va a pasar de aquí a fin de año para poder, en términos económicos, digo, sí. ajustar la economía con lo que se viene en política económica del gobierno nacional? Bueno, lo primero que Sí. yo aconsejo a todos, más Ujú. allá porque siempre me preguntan, ¿por qué no hablar de billeteras virtuales? ¿Por qué no hablamos de cripto? Bueno, la verdad es que la gente hoy no tiene No, dinero para invertir en criptomonedas ni para andar tal haciendo cual. compra de dólar MEP a través de la billetera de, no sé, Ualá. Ujú. Yo recomiendo particularmente que aunque sea de a 10 pesos por día, la gente vaya juntando lentamente. Yo lo he hecho, por eso lo digo y lo recomiendo. Ujú. Vaya juntando lo que puede y haciéndose de un pequeño fondo para que fin de año, porque va a ser muy complicado, esto sí, ténganlo en cuenta, va a ser muy complicado. No gasten
traten de no endeudarse con la tarjeta de crédito, eso es más que prioritario, Bien. porque vas a pasar endeudado. El otro día me decía el gerente de un banco, Armando, acá viene mucha gente a sacar créditos y nosotros le recomendamos, el banco, que le podría decir, sí, por favor, llévese todo lo que quiera. Ponga de garantía la casa. Claro. Tal cual, mire que se va a endeudar, señor, las tasas de interés son muy altas, etcétera, etcétera. Y la gente sacaba crédito para irse de vacaciones. Bueno, Dios. no cometan esa locura porque eso no es un lujo, eso es endeudarse. Y ¿Cuán- no, Tal sí, cual. ¿Y cuánto, y no cuánto está la a- tasa de interés hoy para un préstamo, ponele, de 5 millones de pesos? Y hoy tenés, mira, yo hice una prueba el otro día, por 22 millones de pesos que te Sí. otorga el Banco Nación para, por ejemplo, comprarte un auto usado, ¿Sí? terminás pagando casi 75. Ay, ay, ay. No, es tremendo, es casi 164%. Y después tenés préstamos subsidiados Ujú. por bancos, por ejemplo, como el BTF, Sí. que te entrega a tasa de 39, 43, depende el monto, pero varían ahí. Hoy las tasas de interés en un plazo fijo están en 44. No sé si puedo decir alguna marca, Sí, pero claro, sí, sí, claro. hay una billetera que funciona muy bien, que no es Sí, una billetera, es una aplicación que es tarjeta naranja. mira. Y les voy a decir cuál es, qué deberían hacer según yo. A ver. Naranja te propone Ujú. armar un frasco. ¿Te acuerdas cómo hacían las viejas que ponían billetes, monedas en un frasquito y lo tenían ahí? Sí, Y un día te decían, bueno, vamos a sacar todo esto y resulta que tenían para comprarse un auto. Bueno, ahora no vas a ahorrar tanto, pero esto es virtual, lo podés hacer en la tarjeta. ¿Y qué pasa? Vos te planteás un objetivo, bien. ponele Sí. vacaciones. Ajá. Ponele que te ingresa, no sé, el El aguinaldo aguinaldo. o una plata que no operabas. Bueno, la pones en ese frasco y te va generando un interés con 5 o 6 puntitos más que los que están pagando los Ah, bancos. mira, qué interesante. Es muy interesante porque además vos esa plata no la podés sacar hasta que te vas de vacaciones. Claro. Se Tiene, supone que es el tiene un plazo ahorro. ahí, claro. Exacto, es el ahorro del frasquito. Y el otro es el plazo fijo, ponele a 90 días, Ujú. ahora no porque ya estamos sobre la fiesta, pero un plazo fijo a 30 días renovable automáticamente que no deja que se te valorice como está pasando ahora con el dinero que tenés guardado Tal cual. y te permite sacarlo cuando vos quieras. Eso lo puedes hacer en la billetera. En el banco es igual, pero la renovación es automática, salvo que vos 24 horas antes de retirarlo avises al banco que vas a ir a efectivamente hacerlo. Creo que la salida está por ahí, en achicar gastos que no necesitas, cosas que no te van a beneficiar mucho en nada y tratar de no endeudarte o endeudarte lo menos que puedas en lo que resta de este año porque ya estamos ahí, falta un mes y medio Ujú. para que se termine y yo creo que no va a haber plata puesta en los bolsillos, por lo menos hasta después del 10. De hecho, el presupuesto se va a tratar después del 10 de diciembre, así Tal cual. que hay Salvo el que tener, aguinaldo, claro, claro, claro. Y el aguinaldo en muchos casos va a ser, como para ya pagar pasó, deuda. exactamente, para pagar deudas, porque la gente viene muy, muy agotada y el valor del dinero se ha ido al piso, ¿no? Así que yo recomiendo eso, tratar de ahorrar, no hacer gastos innecesarios y tratar de llegar a fin de año de la manera más tranquila posible. Armando Cabral, visiten la licuadora tdf.com.ar, busquen la información que genera Armando porque así de claro como lo explicó acá, así de claro es el portal. Así es. Gracias, amigo querido, por esta explicación clarísima, clarísimo tu análisis. Y si no te molesta, te vamos a seguir Cuando quiera. jodiendo un poquito para que nos expliques, nos enseñes y a ver si podemos transmitir un poquito de esta educación financiera que tanta falta hace, ¿no? Cuando quiera, sí, yo propongo eso, me hiciste acordar, el otro día Ujú. en el programa de radio de mi esposa estuvo una persona que se dedica a esto, a la administración financiera, y te sorprendería, Moisés, la cantidad de cosas que no se saben respecto de esto, ¿no? De Claro, cómo financiarse, cómo ahorrar, en qué invertir, etcétera, etcétera. Yo tal cual. recomiendo buscar educación financiera en las aplicaciones, en donde quieran pueden encontrar datos que les van a ayudar a organizar la economía. Gracias, querido. Abrazo grande, saludos a la compañera, abrazo grande, todo el éxito del mundo, ¿eh? Gracias por Un abrazo la. grande. Chau, chau. Gracias, Moisés. Abrazo grande. Chau, chau. Ahí pasó, Armando Cabral. Qué panorama que tenemos, ¿no, perro? Para fin de año. Mamita querida. Bueno, compartíamos un poco este
ejemplo, ¿no? Que nos decía claramente Armando, aquí por Radio Más Multimedia.